tal, señores? Bienvenidos una semana más a Esta es su historia. Llegamos al último martes del mes de junio y también, bueno, pues avanzarles o anunciarles que es ya el último programa de la temporada de Esta es su historia, porque como ya saben, comenzaremos a partir de la semana que viene con esa programación veraniega. Hoy, precisamente para poner el broche final a lo que ha sido esta atípica temporada que iniciábamos en noviembre y tuvimos que, bueno, pues también ya lo saben, cortar pues con motivo de esta pandemia, bueno, pues nos hemos querido venir hasta casa de una persona que seguramente, bueno, pues muchos de los que nos están viendo conocen muy bien. Es la casa de Toni Alcañiz. Él va a ser precisamente nuestro último entrevistado de la temporada. Toni, buenas tardes. Buenas tardes. Y en primer lugar, bueno, pues agradecerte que nos hayas abierto las puertas de tu casa y quieras, bueno, pues compartir con nosotros, conmigo y con todos aquellos que nos están viendo este rato. Hablando de una vida, Toni, pues que, bueno, pues preparando un poco o haciendo la previa ha sido muy intensa, sin lugar a dudas, porque has tocado muchos palos y queremos un poco, bueno, pues hablar hoy un poco de todos ellos. Vamos a empezar, si te parece, Toni, pues retrotrayéndonos a esa infancia, porque tú mismo decías pues que naciste en el seno de una familia humilde y muy trabajadora. Una infancia, Toni, que vamos a ligar a la calle Virgen de Cristana, pues aun habiendo nacido en la plaza de San Sebastián, muy pronto pues te bajas al centro del pueblo. ¿Por qué? Sí, efectivamente, yo nací en la plazuela de San Sebastián, en casa de mi abuela materna, pero a los pocos meses pues nos bajamos a la calle La Virgen número 8, al lado de Casa de Carreras, porque mi madre estaba de casera, estaba en esa casa que era de unos señores que vivían en Madrid, que eran parientes de mi abuela materna, y entonces pues mi madre estaba, digamos, como de casera manteniendo la casa y tal, y a los pocos meses, como digo, pues nos bajamos a vivir allí, y mi infancia pues transcurre, los primeros pasos que doy pues es eso, en la calle La Virgen, en la plazoleta del Conde de las Cabezuelas. En fin, ese es el sitio donde yo tengo los primeros recuerdos. Antonio, unos padres abnegados. Sabemos que tu padre, bueno, combinó el oficio de panadero con el de albañil, ¿verdad? Efectivamente, yo vengo, como has dicho tú, de una familia humilde de clase obrera. Bueno, pues mi padre trabajaba de panadero, estuvo trabajando muchos años en una panadería que había en la calle Rodadero. Y luego, pues, por diversas circunstancias, pues, estuvo trabajando también con los albañiles durante bastantes años y después volvió otra vez a trabajar como panadero, esta vez ya en la cooperativa de San Isidro, y ahí estuvo hasta que se jubiló. Y efectivamente, pues, vengo ya, como veis, de una familia humilde, de las muchas que había entonces, con 4 hijos que tenía, y bueno, pues con muchos esfuerzos aquí estamos, nos sacaron adelante. Y tu madre casera durante muchos años, precisamente en esa casa. Efectivamente, entonces en aquella casa, bueno, los señores estaban en Madrid, había campo, tenían campo, y en mi casa era una casa muy grande que daba a las 2 calles. Daba a la calle La Virgen y a la calle de la Reina Cristina. Y tenía como tenían campo y tal los señores, pues me acuerdo que en mi casa había la parte trasera que daba a la calle La Reina, había una cuadra en donde había 2 mulas, tenían un gañán, en fin, que era una casa pues grande. Entonces, y yo recuerdo los primeros pasos de chico, pues también en mi casa, pues de ver a las mulas, de ver el movimiento de las faenas del campo, del gañán, que venían cuando entraban paja, bueno, entrábamos porque ayudábamos, en fin, esos recuerdos sí que también los tengo muy grabados. Ha aflorado a tu mente esos juegos en la plaza del Conde de las Cabezuelas. Ahí forjaste, claro, evidentemente, tu grupete de amigos. Sí, claro, es que los amigos éramos los amigos de la calle, porque entonces los juegos eran en la calle, la vida era en la calle, no estaba la vida como ahora, ¿no? O sea, no había ningún tanto peligro como ahora, porque
pues había, digamos, pues los chicos hacíamos más vida en la calle después de la escuela pues que en nuestra casa, porque era normal, ¿no? Y recuerdo pues esos juegos en la plazuela del Conde de las Cabezuelas, pues jugando al trompo, jugando a las bolas, a las canicas, a las artesillas, en fin, cosas de juegos que entonces pues eran a lo único que jugábamos, porque en casas no había las cosas que ahora tienen los críos, que se encierran en sus casas y se ponen a jugar con la tablet o el ordenador, entonces no había nada de eso. Señores, Antonio fue también un chico muy vivaz y además independiente, con tan solo 8 años y además por decisión propia te inscribes a la Academia de Música. Pues sí, algo raro, rara avis, que se dice, porque a ver de dónde pudo un chico con 8 años, como yo tenía, sacar la idea de que podía ir a la academia a aprender música. En principio yo no tengo ningún antecedente familiar musical, pero sí que me acuerdo de esos ratos después del colegio con mi madre, de oír la radio, esos programas que había musicales, Radio Socuéllamos, en fin. Y me gustaba la música, me gustaba oír con mi madre pues, la radio y sobre todo los programas musicales. Y bueno, pues resulta que un día pues, me dio con unos cuantos amigos, pues nos dio por ir a la academia y que venimos a apuntarnos. Entonces estaba allí, lógicamente era el maestro don Manuel Angulo, el que llevaba la banda de música y también se hacía cargo de los educandos. Y bueno, pues no sé yo de cómo pude estar unos años yendo a la academia cuando un chico con esa edad, estar con una persona, un maestro que a nosotros nos parecía muy mayor, muy austero, muy serio, pero sin embargo, no sé, quizás es que el gusanillo de que te gustaba la música era más fuerte que el miedo o el temor. Al final, bueno, pues estoy muy agradecido no solamente al maestro Angulo, sino también a tantos músicos con los que compartí vivencias y que estuve en la banda de música pues hasta los 19 años que preparé las oposiciones y tengo muy buenos recuerdos de la Academia de Música y de la banda de música, sí. Además, Antonio, te inicias en un instrumento que evidentemente ahora no es por el que todos te conocemos, porque era pues el instrumento que dijo el maestro que tenías que tocar, ¿verdad? Efectivamente, los chicos que íbamos a la academia nos apuntábamos, pues no es igual ahora, ¿no? Que iban a la escuela de música, bueno, pues a mi hijo le gusta el saxofón, a mi hija le gusta el violín, tal. Entonces estabas allí durante unos años preparándote, hacías solfeo, entonces los métodos de Hilarión Eslava, los 4 métodos. En aquella íbamos a la academia que estaba situada en la calle La Reina al principio. Me acuerdo de bajar, tenías que subir unas escaleras, llegabas a lo que era la sala donde ensayaba la banda y luego había una habitación que había que bajar unas escaleras allí entre unos archivos de música llenos de polvo, y te encontrabas al maestro que era el que te daba clase de solfeo. Y bueno, pues era el maestro Angulo el que decidía lo que tenías que tocar y a mí me tocó pues el clarinete. Entonces recuerdo que en la banda de música pues eran muy pocos componentes, no es como ahora que hay mucha gente, ¿no?, en la banda y eso es muy bueno y sobre todo mucha gente joven. Entonces yo recuerdo que cuando yo salgo en la banda de música pues con el clarinete, que es lo que toqué al principio, luego ya me cambiaron al requinto, pues yo recuerdo que en la banda pues estaríamos 40, 50 personas, no llegaríamos más. Y yo era el Benjamín, habíamos pues algunos chicos más jóvenes y tal, pero yo era el Benjamín porque yo salí en la banda pues con 11 años con el clarinete. Con 11 años fuiste educando, te mantienes, como bien dices, hasta más o menos los 19, que es cuando... Pero aún así, la pasión por la música y sobre todo por formarte en la música no se pierde, porque más adelante sigues estando, sí, ¿verdad? Entonces no había estudios, o sea, lo que aprendías era lo que buenamente el maestro don Manuel Angulo pues te daba,
que era pues, los 4 métodos de Hilarión Eslava. Si llegabas, algunos quedaban en 2, y luego pues si tocabas el clarinete, pues me acuerdo que te daban un método de José Franco Ribate, se llamaba el método de clarinete, y bueno, pues ahí quedaba la enseñanza, o sea, no había más. Pero claro, luego ya, cuando vemos ahora las escuelas de música, los conservatorios y tal, y decimos, qué tiempos, cómo ha cambiado esto, si yo hubiera pillado esto en mi tiempo. Y eso, claro, hizo que cuando yo en los años 80, a principios de los 80, pues sentí otra vez, digo, bueno, yo no puedo quedarme hasta estancado en los métodos de Hilarión Eslava. Ya tenía lógicamente el conjunto, estábamos funcionando ya con el conjunto, pero yo de motu propio, pues nada, aquí no había conservatorio todavía, creo que recordar que eran primeros años de los 80, y decidí ir a Manzanares, un conservatorio que había allí municipal, que se llamaba Marcos Redondo, y ahí empecé mis estudios de solfeo, ya arreglados. Entonces, al poco tiempo, me parece que en el tercer curso, fue cuando ya se abrió por parte del ayuntamiento el Conservatorio Municipal Ángel Arteaga aquí en Campo de Cristana. Y ya me cambié aquí y terminé los estudios de solfeo y canto coral, que recuerdo que el último curso, me parece que en quinto de solfeo y segundo de coral, tuvimos que ir a examinarnos a Madrid, al conservatorio. Pero lo que quiero decir es que, bueno, pues que yo ya estaba casado y me apeteció formarme más, y bueno, si yo hubiera pillado en mis tiempos lo que hay ahora de escuelas de música con todo tipo de instrumentos para estudiar, conservatorios, en fin, habría gozado un montón. Dos etapas muy diferentes, pero la inquietud musical ahí estaba, y yo creo que aún sigue, ahora se lo preguntaremos. Vamos a regresar a esa infancia, porque precisamente en lo que es la etapa formativa también, esa etapa escolar, pues el nombre de don Leonidio tiene también un papel fundamental, ¿verdad?, en tu formación. Sí, nosotros somos 4 hermanos. Mi hermano mayor empezó los estudios de bachillerato también, hizo los estudios de bachillerato, y entonces también cuando acabó el bachillerato empezó a hacer el magisterio, y al mismo tiempo mi hermano también compaginaba los estudios con el trabajo. Estaba trabajando en una oficina de construcción de Ramírez aquí, pues eso, pues para aportar dinero para la casa, que hacía mucha falta. Y bueno, pues yo estaba estudiando en las escuelas del Pozondo, y mi maestro era don Leonidio, y bueno, pues cuando acabé, entonces se llegaba hasta sexto, era el 6º grado, el último de la educación primaria. Pues don Leonidio pues habló con mis padres, interesándose mucho por mí para que pudiera continuar estudios. Y bueno, pues porque mis padres, claro, pues tenían pensado de también a mí ponerme a trabajar, cosa que era muy común entonces, de que a los críos cuando ya acababan con 11 o 12 años, pues se metieran a cualquier cosa para trabajar, para ayudar y tal. Pero bueno, pues mis padres se animaron, los convenció don Leonidio, y bueno, decidieron que estudiara yo también el bachillerato. Y entonces, pues eso, con 10 años, recuerdo que empecé a estudiar el bachillerato, entonces se hacía ingreso de bachillerato y 4 años, que era el bachillerato elemental. Esa etapa del bachillerato la hice en el colegio de San José de Alcalasanz, que estaba en la calle El Cristo, en lo que es la Casa de la Patricia, que se dice, y entonces estaba dirigido por don Francisco Flores, que era un sacerdote, y pude acceder a los estudios de bachillerato gracias que don Leonidio también nos aconsejó, que había unas becas que daba el Ayuntamiento de Campo de Cristana,
porque el Colegio San José de Calasanz era un colegio privado, pues entonces había una cuota, ¿no? Entonces nos presentamos a un examen y bueno, lo aprobé y entonces gracias a esa beca pues pude hacer el bachillerato elemental. Y finalizas esos estudios, Antonio, y llega el momento también de decantarse por lo mismo, por seguir o no. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Claro, una vez que empiezas que terminé, perdón, los estudios de bachillerato, cuando se finalizan, pues había que plantear pues, la continuidad con algo que se pudiera hacer, como entonces se decía, una carrera. Y bueno, pues en aquella época resulta que se podía acceder a ciertos estudios con los niveles del bachillerato elemental. Y claro, en mi casa no había tampoco medios como para que yo me fuera a estudiar por ahí. Y claro, pues entonces, ¿qué es lo que se podía estudiar que fuera algo, digamos, más asequible para una familia humilde? Entonces, pues bueno, pues la carrera de magisterio, es decir, ser maestro porque se hacían 3 años de magisterio, luego ya unas reválidas y unas oposiciones, y además se podía hacer libre, es decir, podías estudiar en tu casa, que es lo que yo hice, igual que había hecho anteriormente mi hermano. Luego ya mis otros 2 hermanos, que también tienen los estudios de magisterio, mi hermano Juan Carlos y mi hermana Petri, pues ellos ya sí fueron a Toledo a estudiar, pero claro, entonces no había medios económicos y había gente, claro, la gente que tenía medios se iba a estudiar magisterio al colegio El Doncel en Ciudad Real, pero nosotros no podíamos, a ver, de ese sueldo tan menguante, tan exiguo que tenía mi padre, pues tampoco podíamos hacer milagros. Y bueno, pues entonces por eso nos decantamos. O sea, no pude elegir, no pude decir yo quiero ser músico, yo quiero ser ingeniero. No, pues magisterio, que es lo que había empezado mi hermano José Manuel, y lo más asequible. Pues bueno, pues magisterio. Y ahí entramos. Bueno, pero un alumno muy aplicado que iba cumpliendo esas etapas, dando sus clases particulares, te preparas las oposiciones con José Sainz, te presentas a los exámenes y apruebas, ¿verdad?, a la primera. Sí, la verdad es que la forma de estudiar, los estudios por libres eran muy difíciles. La cosa estaba quizá más sencilla que ahora en cuanto que había menos gente. Claro, ahora para cualquier oposición es verdad de que una oposición sea de lo que sea, pues hay una gran cantidad de gente que se presenta. Pero eso no quiere decir que antes no fuera también difícil en el caso mío, porque, como te estoy comentando, pues tener que estudiar a base de codos y simplemente aprovechando pues una hora que ibas a dar clase con un maestro al que le pagabas pues 300 pesetas al mes porque te dieran una clase pues de lo que menos te podías dominar o que peor se te daba, ¿no? Pues todo lo demás que eran asignaturas de hincar codos, pues ahí eso poca ayuda tenía. Claro, eso era estar pues día y tarde y tirarte 7, 8 horas, pues con los codos hincados, y eso de la verdad fue difícil. Pero también es verdad que bueno, pues las ayudas que te veías por parte de tus padres, que te animaban, ver el esfuerzo que hacían tan grande para que tú pudieras seguir estudiando, pues la verdad es que eso animaba a hacer el sacrificio que fuera por conseguirlo. Y mira que acabé el bachillerato y tuve que hacer, con 14 años, acabé el bachillerato, hice el cuarto de bachillerato, el reválida de bachillerato e ingreso de magisterio. O sea, me tuve que sacar 3 cursos en un año. Y claro, tú veías que tenías que sacarlo porque de lo que estabas viendo en casa, pues tenías que aprovechar el tiempo, no podías perderlo. Y luego pues acabé con 19 años, ahora estamos en el año 2021, precisamente
Este verano del 71 fue cuando me examiné de oposiciones y las aprobé. Y las aprobé, quedé el número 6 y la verdad puedo decir que la mayor lotería que me puede haber tocado no solamente es tener unos padres como tuve, sino también haber aprobado esa oposición, porque significó mucho para mí y para mis padres. Pues señores, en septiembre del 71 y con 19 años comienza la labor como maestro. Tu primer destino, Pedro Muñoz, ¿verdad? Mi primer destino efectivamente fue Pedro Muñoz, el Colegio San Pedro Apóstol. Estuve 2 años. Un crío como yo era con 19 años se enfrenta el primer día de clase en septiembre con un curso de 44 alumnos de primero y de segundo de primaria. Es decir, críos con 6, 7 años. Fue un reto, pues bueno, para mí inmenso, ¿no? Porque claro, una cosa es estudiar y aunque hagas prácticas, porque también se hacían prácticas, y otra cosa es enfrentarte a la realidad. Y de así de primeras, meterte en un curso... Una realidad de 44 personas. O sea, eso de las ratios no se conocía ni la palabra ratio entonces, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo fue ese primer encuentro y esos primeros años de iniciarte? Bueno, la verdad es que con 19 años, pues igual que cualquier joven que empieza a trabajar, y más en algo que le gusta, pues te comes el mundo, las cosas como son, ¿no? Estás en una etapa no solamente de comerte el mundo, sino de aprender mucho de los compañeros, porque luego los compañeros de trabajo pues también ayuda mucho, ¿no? Me acuerdo que había un grupo excelente de maestros. Digo maestros porque la palabra profesor me suena así más... rimbombante. Más rimbombante, pero yo creo que yo he sido maestro, que yo creo que la palabra maestro dice mucho. Y tenía unos compañeros maestros y maestras de los que aprendí mucho y que me acogieron, pues eso, ya era yo el Benjamín del claustro, y de ellos aprendí, y bueno, con los años pues vas aprendiendo un montón, y luego también los críos te enseñan muchísimo. Los críos, quizás el pasar tantas horas con ellos, aprenden mucho de ellos, ¿sí? Además, Toni, tuviste la suerte de circunscribir tu carrera como maestro aquí, a la zona, Muñoz, Criptana, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo tuve suerte. Tuve suerte porque estuve 2 años en Pedro Muñoz hasta que tuve que irme a la mili, claro, la mili, que me partió por la mitad la mili, con todos mis respetos. Porque, claro, yo ya estaba trabajando, en mi casa hacía falta el dinero, pero estás trabajando 2 cursos y te dicen, a la mili. La obligatoriedad sin de la mili, eso es. La verdad es que fue eso. Pero que cuando vengo de la mili, bueno, pues vuelvo a ir otra vez a Pedro Muñoz, perdí en el concurso de traslados, y estuve otros 3 años en Pedro Muñoz. O sea que sí tuve suerte, porque yo, el único sitio que estuve ejerciendo de maestro fuera de mi casa fue en Pedro Muñoz. Recuerdo que iba con el coche de unos compañeros, porque yo no tenía coche, claro. Yo empecé, pues eso, yéndome en el coche de Loli, una compañera que era de aquí, de Criptana, y estaba en Pedro Muñoz también. Y luego, pues mi padre me compró una moto, una mobilete de esas camperas, para que pudiera ir a Pedro Muñoz, claro, a trabajar. Y bien que me acuerdo de la mobilete, sobre todo en enero, con unos periódicos puestos aquí en el pecho para el frío, en fin. Y luego ya pues ya me saqué el carnet de conducir y ya me compré un cochecillo así. Y estuve, sí, 5 años en total en Pedro Muñoz, hasta que ya en el curso 77-78 me vine al Colegio Pastora Marcela y estuve, creo recordar, 3 años hasta el año 80, que fue cuando ya me bajé al Colegio Domingo Miras, que lo inauguramos un grupo de maestros y maestras, unos que nos habían suprimido las clases, las suprimieron, el Pastora Marcela las quitaron, otros también venían trasladados de otros centros y tal. Y bueno, pues ahí en el Domingo Miras pasé la gran
etapa de mi vida profesional hasta que me jubilé en el 2012. Bueno, es que yo creo que a Toni Alcañiz lo podemos ligar con el Domingo Miras. Yo me siento, bueno, yo he sido alumno de ese centro y es eso, toda una vida, porque han sido pues más de 40 años, una gran cantidad, como bien dices, en el Domingo Miras, donde, Toni, has visto, pues eso, pasar a muchísimas generaciones de alumnos y alumnas y esa evolución educativa a todos los niveles, ¿verdad? Pues mira, 41 años de docencia dan tiempo a mucho y te tienes que reciclar mucho y te tienes que reinventar mucho. He conocido varias etapas educativas, lógicamente, que se han hecho por parte de los distintos gobiernos bueno, y alumnos, pues cientos de alumnos. Y la verdad es que, bueno, pues ha habido, creo que en tiempos muy buenos. Creo que la etapa de docencia en la que estuvo implantada la LOSE fue muy fructífera. Los tiempos han ido cambiando. Es verdad que la forma de la concepción que se tiene del maestro hoy en día pues, es algo distinta a la que se tenía hace 40 años, pero yo creo que eso no quiere decir que los padres no entiendan. Nos parece que muchas veces que los padres le echamos la culpa de y tal, pero los padres entienden mucho la labor que hacen los maestros y los cambios profundos que hay que ir adaptándose, porque, claro, una ley de educación, pues, por desgracia, no dura mucho, porque siempre van cambiando con el paso de los gobiernos y tal, que por eso pues, se debería llegar a un consenso para que hubiera una ley de educación pactada, consensuada, con todos los grupos políticos, con los profesionales, con los profesores, los maestros y tal, para que hubiera una ley que por lo menos a largo plazo pudiera estar hasta 20 años y siendo revisable. Pero bueno, hemos ido pasando las épocas, como te digo, y también nos hemos tenido que ir adaptando, porque yo, cuando empezó la escuela 2.0, que eran ya las nuevas tecnologías, pues claro, pasabas de la escuela de pizarra y de tiza pura y dura a ya pues las nuevas tecnologías, ¿no? Ya los medios audiovisuales, internet, los ordenadores. Eso supuso un gran cambio y sobre todo pues para los que éramos profanos en la materia, que llevábamos muchos años con la tiza y la pizarra. Y supuso, pues claro, una adaptación que, bueno, pues una puesta al día que nos costó trabajo, pero bueno, había que adaptarse, igual que hay que irse adaptando a las nuevas circunstancias cada vez más. Además, también tuviste la suerte de que esa afición por la música te llevó incluso a impartir clases de música en el colegio, ¿verdad? Sí, claro que sí. En el colegio ahora, claro, ya hay profesores de música especialistas en ello, pero durante muchos años pues no había profesores especialistas, sino que la música pues la daba pues el maestro que estaba más capacitado o habilitado, que se decía. Entonces yo estaba habilitado para dar música, tengo la habilitación de educación musical y estuve durante muchos años pues, enseñando música tanto a mis alumnos como también a alumnos de otras etapas. Por ejemplo, pues en lo que era antes sexto, séptimo, octavo, pues daba también yo música, sí. Bueno, pues vamos a regresar a la música, que la habíamos dejado un poquito aparcada, porque si yo te hablo del verano del 65, ¿qué sucede entonces? ¿Qué tiene que ver con esa afición? El verano del 65, oh, qué buen recuerdo. Pues el verano del 65 significa para mí algo grande de lo que no me puedo olvidar, porque todavía me sigue marcando lo que se empezó en ese verano famoso. Pues 4 chicos que estamos estudiando bachillerato, como he dicho antes, en el Colegio San José de Calasanz, y que con inquietudes y que, bueno, pues estamos en un momento de evolución de la música en España. Ya por la radio, pues en esos años ya se oyen
grupos como los Beatles, los Rolling, los Brincos, los Pequeñiques. Ya se va pasando, se va acabando la música, digamos, popular, flamenca, la copla y todo eso. Va siendo sustituido en las radios por otro tipo de música. Y bueno, pues entonces en esa época hay una efervescencia en toda España de grupos musicales que quieren hacer ese tipo de música. Y ahí que estamos, pues 4 alumnos del colegio, pues que nos juntamos y decidimos, bueno, vamos a hacer un conjunto. Pues venga, pues uno pone la guitarra de su abuelo, el otro coge una guitarra de segunda mano que le han dejado, y otro se hace una batería con bote de detergente, y yo tenía el clarinete de la banda de música. Y entonces nos juntamos, pues Antonio Olivares con la guitarra, Honorio Leal con la guitarra también, Paco Leal con la batería y yo con el clarinete. Y nos ponemos a ensayar. Y bueno, pues empieza a funcionar la cosa y sobre todo más que nada por la mucha ilusión que le poníamos, porque el único que sabía música era yo, porque tocaba en la banda de música, pero los demás pues se conocían los 4 acordes de la guitarra y nada más. Y efectivamente, pues en septiembre, a primeros de septiembre del año 65, pues allá que nos sale una actuación, la Hermandad del Cristo de Villajos pues nos dice que tenemos que tocar en la octava del Cristo. Y ningún miedo. Sí, ya está. nada, ni miedo. Nosotros, mira, creo que el mayor tenía 16 años, yo era el más pequeño, con 13 años, pues no se nos ponía nada por delante. Y en la octava del Cristo, una fiesta que hacían en el santuario del Cristo de Villajos a 1 de septiembre, pues allí que interpretamos nuestras canciones de los Pequeñiques y de los Relámpagos, que eran conjuntos instrumentales, yo con mi clarinete y ellos con las guitarras y la batería. Eso es, con unos instrumentos muy rudimentarios, casi caseros, y con unos medios, bueno, pues también escasísimos. Sí. Bueno, los medios es que, claro, es que nuestras familias no tenían dinero, o sea, que nosotros no éramos como esos grupos ya conjuntos de las capitales, que eran niños de papá, que tenían ya guitarras por todo lo alto. Nosotros era, pues eso, unas guitarras a las que se le acoplaba una pastilla que se le decía y se enchufaban una radio, al fono de una radio para que sonara. Bueno, la batería tuvimos que hacerla en casa del tío de Antonio, que era Pepe el Tornero, con tablés y con los tornillos que él nos hacía y tal. Una odisea. Pero bueno, le echábamos mucha ilusión y poco a poco fuimos alquilando, fuimos comprando algunos instrumentos y bueno, así fueron los inicios del conjunto. Antonio, ¿cómo aún así, bueno, marcasteis sin duda tendencia? O sea, la gente empezó a escucharos, la gente empezó a seguiros y el grupete dentro de la comarca empezó a hacerse famoso, ¿no? Sí, sí, es que, como he dicho antes, es que hubo un montón de grupos que surgieron en España y hasta en el último rincón de España, en el pueblo más pequeño, salíamos grupos motivados por aquella música que era algo diferente, algo rompedor, era como una revolución, exactamente, es estar en contra de lo pasado, o sea, en contra o querer reivindicar una nueva forma de ver la música, de ver la cultura, del vestir, del peinarse, ¿no? Pues era, digamos, pues una revolución, digamos, cultural también la que se hizo. Y bueno, pues nosotros, en el momento que nosotros salimos, pues hubo un montón de amigos que se llenaban, íbamos a ensayar y se llenaban los ensayos de amigos, que nos seguían, nos apoyaban y que, claro, pues éramos como si dijésemos unos referentes musicales, porque aquí había orquestas, claro que sí. Había 2 orquestas, la orquesta Ritmo y la orquesta Mambo, pero claro, para la gente joven que nos acompañaba, pues eso era música ya del pasado. Ellos, lo que más les gustaba era lo que se estaba yendo en la radio de moda, la música de moda. Y eso era lo que nosotros estábamos haciendo, o sea que la fiesta yeye, la música yeye, era la que nosotros con la que empezamos. Efectivamente, la vivisteis de lleno. De lleno, efectivamente. Eran las canciones que nosotros hacíamos y que con las que bailaban pues, los chicos y las chicas
en los bailes, pues las canciones de aquella época, sí. Porque era también otra cosa que te quería preguntar, Antonio, el repertorio a la hora de... Ahora es muy fácil hacerse, pues eso, con las canciones, con las partituras, con todo eso, pero crear el repertorio en aquel momento no tuvo que ser nada sencillo, y más como tú dices, cuando casi el conocimiento musical eras tú, ¿no? Era casi como crear y componer de oído, ¿no? Sí, era claro, era muy difícil. Muchos de los grupos que salíamos se tocaba lo que se decía entonces de oído. Es decir, que tú oías en la radio una canción y bueno, pues a base de escucharla mucho, pues te cogías la guitarra y empezabas a hacerlo pues con los acordes básicos que conocías, que eran muy pocos. Claro, no había ninguna preparación. Eso que daba lugar a, porque, bueno, a que montabas un repertorio y bueno, pues no era un repertorio, digamos, en el que la canción estuviera totalmente sacada, perfecta al 100%, porque conocías 4 acordes, a lo mejor la canción si llevaba 10 acordes, pues había algunos que te dejaban, ¿no? Pero bueno, era una cosa lógica dentro de la gente bueno, que no no sabía música y que bastante era el empeño que le ponían con escuchar y escuchar y escuchar y venga hasta que se sacaba la canción. ¿Y cuándo llega el momento del cambio del clarinete a la batería, Antonio? Ah, bueno, sí, claro, yo empecé con Maestronic, empecé con la batería porque el batería, que era Paco Leal, se fue a estudiar pues en octubre del 65, cuando nos formamos. Se fue a estudiar a Ciudad Real y entonces, claro, pues ya hubo que hacer cambios, ¿no? ¿Quién coge la batería? Pues venga, pues el más pequeño, Tony, pues Tony coge la batería. Y entonces también entró mi hermano José Manuel, de cantante. Pues ya tenemos cantante, ahora ya estamos más completos, ya con un cantante completo. Y luego ya, pues a los 2 o 3 meses después, entonces ya, pues oye, en el grupo no hay bajo, un bajista, pues ¿qué pasa? Pues mi hermano José Manuel cogió el bajo y entonces fue cuando entró Santi Lucas, con el cual hicimos la primera actuación con Santi Lucas en los carnavales del año 66 en el Casino de la Concordia. Antes nosotros habíamos tocado, también habíamos hecho la presentación con mi hermano cantando en lo que era el antiguo local del Frente de Juventudes. Entonces, eso fue a primeros de octubre del 65, pues hicieron como si dijésemos una puesta de largo. La gente joven del pueblo que ha salido aquí musicalmente muy preparada, pues vamos a darlos a conocer al pueblo, ¿no? Y entonces hicimos una actuación en el local del Frente de Juventudes, que es en la calle Álvarez de Castro. Y nos presentaron a nosotros y se presentó también un concertista de guitarra que era José Antonio Perucho. Y luego ya pues vinieron otras actuaciones, ya el día por ejemplo, del comercio, del 65, tocamos, en el Cine Rampier, eran los comerciantes, pues así es como empiezas ya a darte a conocer y la gente le gustaba ya la música, pero no solamente ya la gente joven, sino que ya los que eran mayorcillos, pues también decían, oye, pues mira, está bien lo que estos chicos hacen y esta música. Has hablado de tu hermano, de José Manuel, de Santi Lucas, hablábamos también de José Manuel Angulo, de Ricardo Monreal, esos son los primeros nombres de una lista pues interminable. Con el paso de los años han ido pasando muchísimas personas por Maestronic. Pues muchas, la verdad es que en una carrera tan larga musical, hubo algunos intervalos de parada, pero en una carrera tan larga musical, pues lógicamente hay mucha gente que entra y sale por distintos motivos, porque se marchan a estudiar o porque se van a la mili o por lo que sea. Y sí puedo decir como anécdota pues que contabilicé 50 y tantas personas que han entrado por Maestronic. Eso sí, ha sido Maestronic siempre como una gran familia. Vamos, toda la gente que ha pasado por ella guardan muy buen recuerdo, igual que yo que sigo todavía de ellos, y es que Maestronic ha sido un gran referente porque no solamente fuimos los primeros que empezamos este tipo de música en el pueblo, sino también porque es que nosotros
casamos a mucha gente, a muchos matrimonios que recuerdan, oye, pues vosotros tocasteis en mi boda o las verbenas y yo me hice novio en la verbena que estabais tocando y tal. Oye, pues dices, coño, pues la verdad es que nosotros hemos hecho feliz a mucha gente durante tantos años y... Habéis sido, yo lo tenía que apuntado como la banda sonora de la vida de muchos vecinos. Sí, 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 claro. Es que tú date cuenta que desde ese año, del año 65, bueno, hasta ahora la actualidad, que tenemos ya una banda de rock, ya haciendo música que nos gusta más y tocando solamente en 4 sitios y tal, pero los años, digamos, de apogeo de Maestroni, pues hemos sido la banda sonora de mucha gente, pero mucha. O sea, nosotros hemos tocado en carnavales, en verbenas, en el parque, en Semana Santa cuando era el Domingo de Ramos, en banquetes, en fin. Quiere decir que hemos sido, pues digamos, los chicos del pueblo, el conjunto del pueblo. O sea, así dicho con cariño, ¿no? Y la verdad es que Cristana siempre nos ha arropado y nos ha tratado muy bien. Estamos muy contentos de eso, sí. Hablando de Maestroni, hablamos de Toni, pero también hay que destacar la figura de Jesús Lucerón, porque precisamente a principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, es cuando se refunda, por así decirlo, la orquesta, donde se viven esos años más dorados de Maestroni, quizá, Toni. Sí, bueno, en el año 89 fue cuando ya hicimos la orquesta. Antes era... Lo que entonces existía antes eran los conjuntos musicales, ¿no? Los conjuntos musicales, entonces se hacía la música del momento, la música de los grandes conjuntos y de los grandes solistas y tal. Pero llega una época en el año 89 que nos reconvertimos en orquesta. ¿Por qué? Pues porque ya el tipo de música que que suena en las verbenas, en las plazas y tal, en los bailes populares, pues es un tipo de música más apropiada para hacer de todo tipo de música, ¿me entiendes? Entonces, pues ya como orquesta, pues ya ibas a tocar a todos los sitios y tenías que tocar pues unos pasodobles, o tienes que tocar un cha-cha-cha, o tienes que tocar la música del momento, tienes que adaptarte ya a todo tipo de música. Y entonces desde el año 89 pues estuvimos funcionando como orquesta hasta el año 2005, que fue el último año que ya lo dejamos. En esta etapa del 89 al 2005 pues pasaron también muchos muy buenos músicos y muy buenos compañeros y bueno, nos recorrimos un montón de sitios porque íbamos por Andalucía, íbamos por Valencia, por Aragón, en fin. Íbamos 13 personas, llevábamos una orquesta ya a toda pastilla, como se dice, ya con unos instrumentales, llevábamos un equipo alquilado y vamos, unos medios que era lo que se hacía falta en ese momento. Un verano que descansabas como maestro, pero vamos, te dabas la vida con la orquesta. Sí, sí, tengo que recordar que Maestroni nunca ha sido profesional de la música, o sea, era un hobby, era una afición y todos teníamos nuestro trabajo. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, la palabra Maestroni viene de maestro y electrónica, porque los 4 que nos juntamos teníamos, no es que fuéramos, íbamos a estudiar magisterio. Y entonces, así pensando, pues qué nombre y tal, pues mira, maestro y electrónica, Maestronic, pues mira, qué bien queda esto. Entonces, sí, la verdad es que quedó, digamos, un tiempo en el que la música ya de orquesta era lo que más pedía la gente ya en los bailes, en las verbenas y todo eso. ¿Y qué queda de Maestroni ahora, Toni? Bueno, ya queda, pues, te voy a decir que queda sobre todo mucha ilusión todavía. Yo sigo... Sí, sí, yo sigo. No, porque es que además la bendita la droga que es la música, o sea que a los que nos gustaba, pues no puedes pasar sin ella. Y queda la ilusión, y pues igual que cuando tienes 15 años, cuando estás preparando, porque ahora ya, pues bueno, vamos en otro formato, otro tipo, hacemos la música que solamente nos gusta, y
y solamente pues el pensar en los 4 ensayos con los amigos, el preparar, los ratos de subirte al escenario y todo eso, pues te llena el alma, es una especie de, digamos, de insuflar pues bienestar, y no solamente que lo pasas bien y que te engrandece como persona, sino también es que la música es también una buena terapia para cuando tienes momentos difíciles. Todos pasamos momentos más difíciles de problemas y tal, y bueno, la música es, digamos, pues una medicina pues para que puedas volver otra vez al camino de la buena espiritualidad. Algo como sanadora, la música como ese sanador para el cuerpo. Bueno, pues aparte de música, aparte de magisterio, bueno, pues evidentemente muchos también conocen a Toni por esa labor dentro de la política en nuestro pueblo, porque bueno, pues quedaba todavía un poquito de tiempo para abrir una ventanita a la política, ¿no, Antonio? Sí, yo es que he tenido una vida muy entretenida. He tenido una vida muy entretenida. ¿A qué o a quién se debió tu entrada? Bueno, pues mi entrada en política se debe... Bueno, yo ya tenía unas inquietudes. Lógicamente, las personas tenemos digamos, unas ideas, una forma de ver la vida, de pensar cómo puede ser la vida. Y bueno, pues cuando llega el año 83, pues hay unas elecciones municipales, entonces pues hay un grupo de gente del Partido Socialista en Campo de Cristana con Arsenio Díaz Ropero, buena persona, que a la cabeza, pues que piensan en mí, en hacer una lista de gente joven, gente con inquietudes y tal, y bueno, pues se presentan en mi casa y me dicen, oye, que hemos pensado que tú serías un buen compañero para entrar en esta candidatura. Y bueno, pues la verdad es que yo me animé porque veía que era una lista con gente, bueno, pues joven, con unas inquietudes, con unas ganas de hacer cosas por el pueblo. Y bueno, pues me embarqué en esa aventura. Y entonces, pues en esas elecciones del año 83, que eran las segundas elecciones municipales democráticas que se celebraban, pues las ganamos el Partido Socialista con 8 concejales, y luego Alianza Popular sacó 5 concejales y API, una agrupación independiente, 4. Entonces se unieron estas dos formaciones y entonces sacaron la mayoría de gobierno. Pero no obstante, como habíamos sido la lista más votada, pues bueno, pues el alcalde, que era Ramón García Casarrubios, un alcalde del que guardo muy buen recuerdo por ser muy buena persona y con el que me ha unido una gran amistad hasta que ha muerto, pues nos dio tareas también, nos dio delegaciones a los concejales de la oposición en reconocimiento que habíamos sido el partido ganador. Y bueno, pues ahí me tienes, que en esa legislatura del 83 al 87 pues era el concejal de Molinos. De Molinos. ¿Y cómo se encontraba la sierra en aquel entonces? Bueno, la verdad es que estaba hecha una pena, sí, porque bueno, siempre la reconstrucción de los molinos y todo lo que sea arreglo de molinos es muy costosa. Entonces, una de las tareas que tuvimos era pues pedir subvenciones, claro, y arreglar molinos. Entonces me acuerdo que yo tuve que batallar mucho con una persona que era entonces uno de los que arreglaba molinos, de los pocos que se conocían por aquí. Y bueno, batallar mucho con él, porque esta persona, pues eso, tenías que estar siempre muy pendiente para que le dabas el dinero, tenías que comprar la madera y tenías que estar, en fin, muy al tanto, porque entonces se hicieron los primeros arreglos de los molinos, que había algunos sin aspas y estaban muy deteriorados, claro. Y bueno, pues con Ramón siempre pensábamos lo mejor que se podía hacer para
para que nuestra sierra y para nuestro turismo, nuestros molinos, y bueno, pues íbamos los dos en sintonía. Sí. Muy llamativo, Toni, el hecho de que aun estando en la oposición, el alcalde contara precisamente con ella para también meterlos dentro de la faena del mismo gobierno y que también, bueno, pues ellos pudieran pues aplicar y trabajar, ¿verdad? Casi desde un punto de vista muy proactivo. Sí, es una cuestión que ahora se piensa y puede parecer rara, tal como están las cosas, pero yo creo que hay una cosa que es indudable. En los pueblos nos conocemos todo el mundo y dentro de la ideología que tenga cada persona, pues yo creo que ante todo pues, hay un gran respeto. En ese caso, pues lógicamente el alcalde Ramón García Casarrubios pues se dio cuenta de que bueno, que con nosotros podría trabajar muy bien y que además, bueno, pues éramos gente que al contrario, o sea, no desdeñamos lo que nos propuso, sino que dijimos adelante, vamos a trabajar por Cristana. Ya digo que era la segunda legislatura democrática que estábamos y bueno, pues el pueblo necesitaba un gran repaso. Y entonces nosotros pues pusimos todo lo que fue posible de nuestra parte porque, y se lo agradecemos mucho a Ramón porque trabajáramos en conjunto y solamente con una mirada puesta en Cristana, sin distinguir colores políticos, aunque luego, claro, en los plenos pues nos decíamos los que nos teníamos que alcanzar las 40, pero vamos, que además es que yo creo que debe ser así, ¿no? Yo creo que dentro de la diversidad y la variedad que hay de ideologías, pues siempre yo creo que ante todo uno es vecino del otro, el respeto es fundamental, es fundamental. Bueno, pasa esa legislatura y ya te retiras hasta que regresas, bueno, pues 12 años después, en el 99, vuelves nuevamente a la política. Sí, había estado retirado de la política, pero bueno, en el 99, Joaquín Fuentes me habla conmigo para que vuelva, para que esté con ellos en la lista y bueno, la verdad es que después de tanto tiempo fuera de la política, pues bueno, también vi necesario poder echar una mano dentro de lo que yo había estado antes, unos años, en la Comisión de Festejos, trabajando con el concejal de festejos, José Luis Martínez, y bueno, pues habíamos hecho algunos cambios muy importantes dentro de lo que eran los festejos en Cristana, y bueno, pues me llamó Joaquín para ser concejal de festejos, y claro, pues si uno le gusta la música, yo creo que es cabal la concejalía. La concejalía al uso. Hablas de esos cambios en la comisión de fiestas en la que tú también estabas previa a tu entrada, que también fueron sustanciales en lo que son las fiestas o la feria conforme la conocemos, por ejemplo en el acto de Reina y Damas, ¿verdad? Sí, estando, o sea, en la comisión de fiestas, cuando estaba José Luis de concejal, de presidente de la comisión de fiestas, fue entonces cuando se suprimió las famosas cenas que se hacían allí con las Reina y las Damas en el parque, que se hacía puerta cerrada y se cenaban y todas esas cosas y la gente miraba por las verjillas allí a ver qué había dentro. Entonces eso, bueno, había que cambiar, ¿no? Entonces eso ya lo quitamos y fue cuando subimos el acto de Reina y Damas, lo hicimos popular y lo trasladamos a la Plaza Mayor. Y que, por cierto, creo recordar, si no me equivoco, que el primer pregonero yo creo que fue Luis Cobos, cuando lo trajimos aquí a la plaza. Y luego ya, pues, ya cuando se hizo el recinto ferial y todo eso, pues ya, claro, el acto se bajó allí, el acto abierto, y bueno, pues se hicieron muchas cosas más, como por ejemplo, pues estando yo de concejal, pues también se hizo el tema del baile de Bermú, se hacían los bailes de Bermú, incluso los llegamos a hacer en carnavales también,
Bueno, las cabalgatas de Reyes también se hizo el recibimiento a los niños por parte de los mensajeros reales y todo eso, en fin, fueron cosas innovándose porque la verdad es que parece que una concejalía de fiestas es una cosa muy divertida, pero la verdad es que tienes que darle mucho a la cabeza, porque es que tener que reinventar y tener que decir, por no repetir, tener que buscar cosas que atraigan a la gente, pues es difícil, vamos, igual que cualquier concejalía, pero que quiero decir que no se tenga la visión de que, bueno, pues el concejal de festejos es... Sí, que parece una cosa menor, pero que sí, aún así, no, claro, como bien comentas, es mucha creatividad, mucha imaginación y mucho, sobre todo, pues con todas esas innovaciones, intentar eso, que no se pierda pues lo que es una fiesta en sí, el carácter popular, y que la gente participe lo más que pueda. Sí, que llegue a todo tipo de público, ¿verdad? Exactamente, sí, tiene que llegar a todo tipo de público y tratar de agradar a un espacio de público muy diverso, ¿no? O sea, no solamente a los niños, a los de mediana edad, los mayores, los jóvenes, en fin. Es difícil la tarea de una comisión de fiestas, y la verdad es que tiene mucho mérito, pues cuando cualquier cosa que organizan tiene mucho mérito, porque se sabe uno los pasos que hay que dar pues para que salga todo bien. O sea, que los pasos es que hasta incluso pues verte en problemas, ¿no? Como a mí me sucedió una vez, ¿no? Que estaba en el bar, en la feria poníamos el bar del Partido Socialista, poníamos el bar y los concejales pues servíamos unos días, y el último día, que era un espectáculo para toda la gente, en el que venía Manolo Escobar, pues me tocaba a mí servir en la caseta del bar de la Casa del Pueblo, y bueno, pues se acercó alguien de la comisión de fiestas y Tony, vente para acá, ¿qué pasa? Pues vente para acá, que han abierto las puertas del auditorio y hay problemas. Me cago en la madre. Pues el problema es que venía Manolo Escobar, era gratis. Y cuando pasó allí, pues bueno, había una cola inmensa que llegaba hasta la carretera, ¿sabes?, de Nieva, la gente allí pues buscando sillas, uno que se lleva 5, el otro que riñe, porque déjame que 2, que tú te llevas, en fin, y tienes que tratar de mediar, y tienes que tratar y luego, pues eso, que es la gente tiene que comprender muchas veces que hay situaciones que, bueno, que a lo mejor no puedes agradar todo lo que tú quisieras, y que las cosas no pueden salir tan redonda como pretendes, pero bueno, tratar de eso, de poner un poquito de todo lo mejor que puedes para que el espectáculo, para que las cosas salgan bien. Y hablando de fiestas, hemos hablado de la feria, pero también hay que tener en cuenta los carnavales, que los carnavales aquí en Criptana siempre han tenido mucho éxito, esos bailes de carnaval, ¿verdad, Toni? Pues sí, los bailes del carnaval, bueno, es que el carnaval ha sido siempre un referente en Criptana. Los carnavales han sido, nunca mejor dicho, una fiesta totalmente popular. Y era una fiesta popular muy distinta de la que vemos ahora. Ahora, por desgracia, pues hay que reconocer que han decaído mucho. Me da pena porque no sé por qué será, pero la gente antes se implicaba mucho más. Y ahora cuando dicen, es que me tengo que ir el lunes a trabajar y yo no puedo ir al baile o no puedo participar en la cabalgata. Pero es que pensando, yo me acuerdo de esos carnavales del teatro que cuando estábamos tocando como Maestroni, o por ejemplo cuando yo era concejal también en la época del 99 o del 87 y tal, la gente se tenía que ir igual a trabajar, y sin embargo pues yo recuerdo que lo que era el carnaval en la calle, la máscara callejera, todo el pueblo se implicaba. Hoy en día es una pena que solamente se impliquen, y tienen mucho mérito, las peñas, pero que los demás nos dediquemos solamente a asistir, a verlos como una procesión. Entonces, por eso digo que los carnavales, yo creo que habría que hacer algo, tratar de que implicara a todo el pueblo,
para que fuera una fiesta como son en algunos pueblos, como en Miguel Turra, de un carácter reconocido, ¿no? de interés, porque yo creo que Cristana lo merecía y creo que Cristana ha sido de lo mejor que ha habido en carnavales. Creo que es una tarea para que copien los futuros concejales de festejos, y los que están ahora y los que puedan venir, para que esto se pueda rehacer, sí. Pues ahí dejamos también tarea pendiente. Bueno, pues señores, poco a poco hemos llegado al final, y a mí siempre me gusta, Toni, pues terminar un poco las entrevistas preguntando, después de haber visto todo lo que ha pasado, a lo que está aconteciendo ahora, cómo es un día a día en la vida de Toni. Pues en el día a día de un jubilado, pues depende. Hay jubilados que les gusta jugar al caliche, otros se van a andar, otros juegan al parchís en el centro de mayores. Bueno, pues yo la verdad es que mi vida es muy sencilla ahora, sigue muy ligada a la música. Yo, bueno, pues hago mi pequeño deporte por la mañana, mis caminatas de 8 o 10 kilómetros. Y eso, como he dicho, pues la música me dedico escribo partituras, monto canciones para el grupo que tenemos, grabo mis vídeos, grabo mis canciones, en fin, que no me falta tiempo. Y luego ya, pues para rematar, pues si encima vienen a visitarte tu familia, tus hijas con tus nietos... Pues ya está. Ya está. Ya está hecho el día. Está hecho el día y ya va a completar la guinda. Muy bien. Bueno, Toni, pues lo dicho, ha sido un placer compartir este tiempo contigo, hablar de todas estas vivencias, de una vida, yo creo, muy completa, de una vida que sigue siendo, como bien comentas ahora, también muy activa, de seguir estando, pues sobre todo ligado a lo que más te ha gustado siempre, la música. Una de las cosas que más te ha gustado, y yo creo que, bueno, pues que todavía puede ser muy fructífera. Sí, yo no voy a parar, quiero decir, con esta ilusión que tengo, y yo creo que mientras el cuerpo aguante, pues seguiré con mi música, con mi banda que tenemos ahora y los 4 ratos que tocamos y tal, porque yo creo que cuando uno es feliz y hace felices a los demás, pues oye, ¿qué más puedes pedir? Pues la verdad es que sí. Pues Toni Acanís, un placer haber compartido este tiempo contigo. Lo he dicho, que sea por mucho más y que sigamos viendo muchas más cosas relacionadas sobre todo con este arte. Pues muchas gracias a vosotros por venir. Señores, pues lo dicho, yo os decía al principio, esta iba a ser la última entrevista de la temporada de Esta es su historia, un programa en el que, bueno, pues como yo siempre he dicho, han hecho posible ustedes, los vecinos y las vecinas, que, bueno, pues han decidido darnos el sí cuando nosotros les hemos propuesto, bueno, pues pasar un tiempo contando sus vidas, y que esperemos, bueno, pues que esa próxima temporada que iniciaremos allá por el mes de septiembre u octubre podamos regresar con muchas más historias, porque yo siempre lo digo, la vida o el pueblo de Campo de Cristana lo han hecho grande sus gentes, personas como Toni, personas como todas estas que hemos tenido como protagonistas, y como muchas de las que seguramente haya, y queremos que sigan siendo un programa laborioso de Esta es su historia. Y quiero terminar también, bueno, pues haciendo un reconocimiento a mi compañero José Vicente Méndez, que también, bueno, pues con esa labor de documentación, pues mete todas estas fotografías y hace pues este programa también más bonito, que aparte de lo que es la entrevista y el tú a tú con el invitado o la invitada, bueno, pues también podamos, a través de esas imágenes, pues viajar en esa memoria, en esos recuerdos que nos intentan transmitir. Lo dicho, cerramos aquí esta temporada, volveremos pronto. Muchas gracias a todos ustedes, y ahora, bueno, pues a disfrutar del verano.